que nos toca es las inhibiciones. Ok, entonces como les había mencionado ayer. Hello. De hecho, alguien no escucha. Hello. A salir de ahí. Sí se escucha. Eh, ok, lo que salía entra. Pues sí. Entonces, como les había comentado anteriormente, hay tres tipos de inhibiciones que son de interés para nosotros: competitivo, reversible, competitivo, irreversible y no competitivo. ¿Resolviste, menor? Eso, bien. Entonces, como les había comentado ayer, la razón por la cual se utiliza como ejemplo para explicar los diferentes tipos de inhibiciones la cinética enzimática es porque el comportamiento de enzima de sustrato versus fármaco y diana farmacológica es bien parecido, si no totalmente igual. Entonces, nosotros ya vimos que aquí en el eje de las X hablamos de concentración de sustrato, que aquí nosotros hablamos de velocidad. Lo que habíamos visto era que el gráfico normal era más o menos esto. Lo otro que habíamos mencionado, que acá el punto de velocidad máxima se llamaba Vmax y que el otro punto de interés era este 100% de velocidad. No, no, habíamos quedado en que esto aquí era km. Entonces hemos dicho que los puntos de intereses eran la Vmax, Vmax, km y lo que representaba cada cual. Aquí nosotros lo que habíamos mencionado era que este fenómeno se daba por la saturación de las enzimas. Por otro lado, aquí habíamos mencionado Km, habíamos dicho que aquí sería la Km, que es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se afectan diferentes parámetros dependiendo del tipo de inhibición. Vamos a comenzar a hablar de inhibición, o sea, vamos a comenzar hablando de inhibición, con inhibición competitiva, que es como la más sencillita. Miren, inhibición competitiva es, es lo siguiente. Vamos a suponer que aquí nosotros tenemos una enzima y que normalmente
Su sustrato es este señor. Vamos a suponer que su sustrato es este señor. Los inhibidores competitivos son sustancias que se unen al sitio activo y que se parecen mucho estructuralmente a la sustancia que naturalmente metaboliza la enzima. Vamos a decir que un inhibidor competitivo sería algo como así. Es una sustancia que comparte cualidades estructurales con el sustrato natural y que tiene la capacidad de unirse al sitio activo, pero al fin y al cabo son sustancias diferentes. Entonces, cuando yo agrego un inhibidor competitivo frente a una enzima, el gráfico que normalmente se describe es este. Ese es el gráfico que se describe. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo acá? Primero, rojo es el sustrato, ¿verdad? Normal. Verde es el inhibidor competitivo. Lo que nosotros podemos apreciar acá son dos cosas principalmente. La primera es acá. Si bien es cierto, le toma más tiempo a la enzima cuando está frente al inhibidor competitivo, la Bmax no está alterada. Se requiere más tiempo para llegar, pero la Bmax no está alterada. Segundo, si nosotros agarramos acá y calculamos lo correspondiente a la Km, vemos que el punto de Km fue desplazado y fue desplazado hacia la derecha. Vamos a imaginarnos que anteriormente la Km acá, vamos a decir que era 30 miligramos por decilitro. Y vamos a decir que ahora cuando tú pones la enzima con el inhibidor competitivo, tú requieres una concentración de 45 miligramos por decilitro para alcanzar la mitad de la velocidad, significando que ahora necesitas más concentración para llegar a la mitad de la velocidad máxima. O sea, pasamos de aquí nuevamente a acá. ¿Qué significa eso? Que la KM aumenta. Y si la KM aumenta, significa proporcionalmente que los inhibidores competitivos disminuyen la afinidad del sustrato por la enzima. Ese es el efecto neto que tienen los inhibidores de tipo competitivo. Otro efecto que está, vamos a decir, oculto, embebido es que como la Vmax no se ve alterada, la diferencia básica entre el gráfico de base y el gráfico de inhibición es que para yo alcanzar la Vmax sencillamente necesito más concentración. Por ende, la inhibición tipo competitiva tiene la característica de que se overcomea, se
puede ser sobrepasada por un aumento proporcional de la concentración de sustrato. Siempre y cuando la concentración de sustrato esté en una concentración mayor a la del inhibidor, yo voy a ser capaz de poder aumentar la Vmax al punto de como si no hubiera inhibición enzimática, pero sí me va a requerir más concentración de sustrato, por ejemplo. Anteriormente, acá, a esta concentración era que yo obtenía la Vmax. Ahora yo estoy requiriendo aumentar la concentración hasta este punto para alcanzar la Vmax. Entonces, nuevamente, eso lo que hace es el efecto neto que tienen los inhibidores competitivos. Alteran la afinidad, disminuyéndola, de la enzima por su sustrato, significando que para yo sobrepasar la inhibición necesito aumentar proporcionalmente la concentración de sustrato. Ya estoy grabando, ¿verdad que sí? Sí. ¿Entienden esto? ¿Tienen alguna duda, pregunta, algo que no capten? No, seguro. Bien. Pues eso es inhibición tipo competitiva y las características de esta. Vamos a hablar ahora de... mm, 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 mm. Vamos a hablar de inhibición no competitiva. Nuevamente el gráfico de base, por si acaso. Esto fue lo que acabamos de explicar. Lo que vamos a hablar ahora es... mm, ¿cuál sería más, no sé, no competitivo? Y así creo que es más sencillo. Entonces, yeah, ok. Eh, no, está bien. Nuevamente, nosotros lo primero que venimos y sacamos es nuestra Vmax. Sabemos que aquí es velocidad que se mide, que esto es equivalente al 100% de velocidad, que aquí es concentración de sustrato, aquí, yeah. Entonces ya nosotros vimos inhibición competitiva. Vamos a ver ahora inhibición no competitiva. Si nosotros graficamos una inhibición no competitiva, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Mm, Vamos a sacar acá KM. Sería aquí. Entonces KM sería, KM sería representado aquí. Ok, ok, ok. Entonces vamos a representar aquí. Inhibición tipo no competitiva. El gráfico que se describe es este. Es el gráfico que se describe, no competitiva.
¿Qué nosotros estamos apreciando acá? Primero, vamos a decir si esta es la nueva velocidad máxima y decimos que la mitad de la velocidad máxima es la km. Entonces, cuando hablamos de inhibición no competitiva, podemos apreciar lo siguiente. Primero, como la km se mide acá en concentración de sustrato, si bien es cierto, el punto está representado un poquito más abajo, al final representa la misma concentración. Por ende, la km no se ve alterada. Eso es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mírala ahí. La km no se ve alterada. Eso es lo que ustedes están viendo acá. No se confundan de que no. Para que la km sea igual, no tiene que el punto estar aquí. Sencillamente tiene que estar en este plano. Sencillamente tiene que estar acá. Mientras esté ahí arriba de esta raya, la km es igual, porque la km se representa con la concentración de sustrato nuevamente la que se alcanza a la mitad de la velocidad, por si acaso. Entonces la km se ve inalterada. Ahora, nosotros sí podemos apreciar acá perfectamente que hubo una disminución, una diferencia, una disminución en la Vmax. Entonces los inhibidores no competitivos alteran la velocidad máxima. Otra característica que podemos apreciar acá es que no importa qué tanto tú aumenta la concentración de sustrato. A diferencia de acá, nunca se llega a la Vmax nativa. Entonces, km igual, la afinidad no se ve alterada y la Vmax disminuye. Esas son las características generales de inhibidores no competitivos. Entonces ya nosotros entendemos el gráfico de base, que es inhibidores competitivos y no competitivos. Este concepto de reversible que ven acá fue el que nosotros mencionamos, de que sencillamente, pues, si tú aumentas de manera suficiente la concentración, en el cual la cantidad de sustrato que hay es mayor a la del inhibidor, tú puedes sobrepasar la inhibición. Ahora miren, hay algo que tenemos que aclarar acá. No vamos a hablar todavía de potencia ni eficacia, nos vamos a concentrar en las bases. Fíjense, cuando nosotros hablamos de competitivo irreversible y cuando hablamos de no competitivos, hay algo que deben de tener en cuenta. Clásicamente, la diferencia entre uno y otro es sencillamente el mecanismo de acción. Fíjense, cuando nosotros hablamos bueno, miren, vamos a ponerlo así. Mm, mm, mm. Vamos a ponerlo así. Vamos a decir que este es el sustrato natural. Entonces, un inhibidor que es un inhibidor competitivo se ve igualito que la sustancia natural con una que otra alteración estructural.
pero es una sustancia que se parece mucho a la sustancia natural y tiene la capacidad de unirse acá al sitio activo de la enzima. Sería algo así. Es un inhibidor competitivo. Ahora, hay una serie de inhibidores que se parecen al sustrato, que se unen al sitio activo, pero que cuando se unen al sitio activo forman enlaces covalentes. Regularmente los enlaces que unen al sustrato o al inhibidor competitivo al sitio activo de la enzima son enlaces débiles que permiten la separación de la interacción entre ambos. Ahora, los competitivos irreversibles forman enlaces covalentes, de ahí no la quita nadie, y pues eso se traduce a perder la función enzimática. Ahora, esos son los competitivos irreversibles. Por otro lado, nosotros tenemos los inhibidores que son no competitivos. Los no competitivos se diferencian de los competitivos irreversibles porque estos no se unen al sitio activo, sino que se unen por afuera de la enzima, regularmente modificando la función, la forma del sitio activo. Por ejemplo, vamos a decir que aquí se une un inhibidor no competitivo fuera del sitio activo y el efecto que tiene esto es que modifica la forma del sitio activo, no permitiendo ahora que el sustrato pueda ser reconocido por el sitio activo de la enzima y metabolizado. Ahora, ¿qué tienen en común los inhibidores competitivos irreversibles y los inhibidores no competitivos? Que inutilizan a la enzima. Por eso es que la Vmax, la velocidad máxima disminuye, porque habíamos dicho que la Vmax era una dependencia de la cantidad de enzimas disponibles. Mientras más enzimas, más velocidad, más rápido se hace el trabajo. Por esa misma razón también, cuando hablamos de inhibición competitiva, vemos que la Vmax se alcanza con un aumento sustancial de la cantidad de sustrato. Porque en esencia lo que tú tienes en inhibición competitiva es algo que se pega transitoriamente al sitio activo. Bueno, sería este el inhibidor. Algo que se pega acá. Pero las interacciones nuevamente que se desarrollan en la enzima versus el inhibidor competitivo son débiles. Y si tú aumentas proporcionalmente la cantidad de inhibidor, perdón, de sustrato, tú desplazas fácilmente el inhibidor. Y eso es lo que nos permite a nosotros explicar pues los diferentes tipos de inhibición y sus implicaciones. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Mm, no. Mm, chévere. Mm. Como ustedes ven, lo único que tienen que saber es cuáles son las informaciones básicas del gráfico, cuáles son los factores modificados dependiendo del tipo de inhibidor. Y ya, no es más complicado que eso. Como le dije, eso de potencia, eficacia, déjenmelo ahí que vamos a llegar. Vamos a llegar ahí. Entonces, vamos a hablar ahora de el plot de Lineweaver.
Miren, el plot de Landweaver es esto mismo, esto mismito, pero representado de manera diferente. Es lo mismo, de otra forma. Mm, mm, mm. Vamos a ver. En el plot de Landweaver es así. Mm, Miren acá. Lo único que cambian algunas cosas. Esto un poquito para abajo. Lo único que cambia la manera de representar, pero es lo mismo. Aquí nosotros vamos a seguir representando Vmax. Aquí nosotros lo que vamos a representar es KM. Lo único que lo que vamos a estar representando en cada uno de los ejes son los recíprocos. Por ende, aquí sería 1 sobre velocidad y aquí sería menos 1 sobre km. Los recíprocos. Nosotros sabemos que de este lado positivo, de este lado negativo. Eh, entonces, ¿qué cuidado hay que tener con el plot de Line? Sencillito. Vamos a poner esto. El punto de contacto entre, sería acá, entre la función desarrollada con el choque de las ejes de las Y, donde se interseccionan esos señores. Vamos a poner aquí. Y, y X. Donde choca la función con el eje de las Y, es donde se representa la Vmax. Por ejemplo, aquí este punto sería Vmax. En contrario, el punto donde está en contacto la función representada versus la intersección con el eje de las X, aquí se representa la KM. Lo único que, como le dije, tiene que tener el detalle de que aquí estamos en el lado negativo porque estamos hablando del recíproco de la KM. Entonces, punto aquí KM, punto aquí Vmax. Entonces, ya nosotros también sabemos que hay inhibición que es competitiva e inhibición no competitiva. Y ya nosotros sabemos que la inhibición competitiva, la Vmax está inalterada y que la KM aumenta. Por otro lado, nosotros sabemos también que en la no competitiva, la Vmax está disminuida y que la KM se encuentra inalterada. Entonces, miren, ¿qué cuidado tienen que tener con el plot de Line-Weaverburg? Cuando nosotros estamos acá representando, sobre todo, tanto KM como Vmax, tienen que tener un pequeño cuidadito. Y el cuidado es el siguiente. Por ejemplo, cada vez que nosotros nos movemos hacia arriba, como estamos hablando del recíproco, está ocurriendo lo contrario. Si usted se mueve para arriba, está disminuyendo. Si se mueve para abajo, está aumentando. Es al revés. Eso pasa en el eje de las Y. En el eje de las X un poco más normal. Mientras más usted se acerca a la derecha, más grande es. Mientras más se aleja, menos es.
Por ejemplo, si yo aquí quiero representar inhibición de tipo competitiva, vamos a hacerlo con azul. Entonces, si en inhibición competitiva yo sé que la KM aumenta y que la Bmax es igual, entonces, independientemente del gráfico que yo haga, de la función que haga, yo tengo que asegurarme de dos cosas para representarlo de manera adecuada. Primero, si la Bmax es igual, yo tengo que asegurarme de que la función que yo haga pase por este punto, porque la Bmax me dice acá que está no alterada. Ahora, como la KM aumenta, yo tengo que asegurarme de que si este es el punto de comparación, de que la KM se encuentre en cualquier área que esté por delante de esta. Pero nuevamente, que en el punto donde cruce el eje de las Y, sea acá, significando que si yo hago esto, yo aquí estoy representando una inhibición tipo competitiva. ¿Qué fue lo que hice? Moví la KM hacia adelante, o sea, la aumenté, pero pasé por el mismo punto de corte donde está el gráfico de base, por ende la Vmax se mantiene. Cambié la KM, la aumenté, pero la Vmax se mantiene. Inhibición competitiva. Por otro lado, ya nosotros también sabemos, ¿qué color? Rosado. Sí. Ya nosotros también sabemos que la inhibición no competitiva, la KM, se ve inalterada, significando que ya yo sé que tengo que comenzar por el punto de base. Tengo que comenzar por aquí mismo. La KM está inalterada. Ahora también sé que la Vmax disminuye. Entonces, el gráfico, la función que quedaría es así. Parto desde la misma KM y represento acá que el área de intersección con el eje de las Y esté por arriba del normal. Sí, como le dije ahorita, aquí es al revés. Mientras más tú subes, menos estás representando. Mientras más te acercas, más, o sea, mientras más bajas, más estás aumentando. Es al revés. Entonces, si en inhibición no competitiva, tú disminuyes la KM, perdón, disminuyes la Vmax, el punto debe estar por arriba del de base. De aquí a acá, esto significaría aumento de Vmax, en pocas palabras. Y en esta parte de aquí estaría representando disminución de Vmax. Eso es lo que ustedes pueden apreciar acá. No competitivo está por arriba del punto de corte y parte desde la misma KM. ¿Alguna pregunta? No, seguro. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Entonces, como ven, lo único que hay que saber es cómo leer el plot, cuáles son los criterios que hay que seguir, saber a qué se refiere cada tipo de inhibición. Y ya, tan sencillo como es. Y no se preocupen, yo le dije que un día de esto, así de la nada, yo saco un plot y comienzo a decirle que modifiquen o que me representen. Entonces, ¿estamos claros con esto? ¿No hay preguntas? No. Chévere. Miren, vamos a hablar de cositas interesantes. Ñam, 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 ñam,
Oh, una pregunta. Nosotros habíamos hablado de cómo vamos a abordar fármaco, ¿verdad? No, creo que no. Miren, por si acaso, en fármaco hay un problemita. Y es que todas las cosas que están de aquí para arriba sí nos competen, pero de aquí para abajo no podemos hablarlas todavía porque no hemos visto urinario y cuando hablamos de drogas autonómicas nos encontramos con este problema. Miren acá. Heart rate, blood pressure, heart rate, cardiac output, bla, 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 bla. Miren acá qué chulo y qué rico. Cardiac output, heart rate, mean arterial pressure, pulse pressure. Hay algunas drogas autonómicas, sobre todo las simpático-miméticas y parasimpático-miméticas, que tienen efectos sobre el sistema cardiovascular, urinario, renal, pulmonar. ¿Y cómo vamos a hablar de esto si no tenemos idea de qué es cada cosa de esto? So, hay un problemita con este tema. Por ende, drogas autonómicas. Eso nosotros lo dejamos tranquilito. Solamente llegamos hasta aquí. Miam, 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 miam. Y luego de que nosotros abordamos sistemas, entonces es que nos sentamos a hablar de drogas autonómicas para no hablar porquería. Porque si no, no nos vamos a entender. Porque aquí se requiere que usted sepa bien fisiología, sobre todo cardiovascular, para poder entendernos. Si no, no funciona. Regularmente esta parte de drogas autonómicas y el abordaje de los fármacos en general se queda para el final con public health, porque eso es una fórmula tras de otra, y psiquiatría y reproductivo también. Ñam, 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 por si acaso. Creo que les había dicho, pero clarify. Ok, entonces, mire, aquí en fármaco hay una que otra fórmula. Hay algunas que son importantes aprenderse, hay otras que no. Ahora bien, si bien es cierto algunas, como le dije, que aprenderse a sí mismo, hay que tener en el coco porque salen preguntas relacionadas a la utilización de las mismas. El gran componente en fármacos relacionado a fórmulas tienden a ser preguntas conceptuales y de entendimiento de lo que está alrededor de la fórmula. A diferencia de Public Health, donde tú te la tienes que saber ya. Ya, o sea, no hay truco, no hay cosa chula, es así ya. So, no vamos a concentrar en eso. Y a medida que avancemos, yo le voy a ir diciendo, miren, esta fórmula, por ejemplo, si tienen que aprendérsela, ¿por qué? ¿Cuál es la funcionabilidad? ¿Qué es lo que tiene detrás de eso? El enfoque general. Por ejemplo, vamos a hablar de biodisponibilidad. Miren, biodisponibilidad se refiere a la cantidad de fármaco que llega al torrente sanguíneo, en pocas palabras. Eso es biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad entonces depende mucho de la vía de administración. Sencillo como es. ¿Por qué eso es importante? Porque ya nosotros sabemos que si usted la da por cualquier vía que no sea intravenosa, eso es igual a la biodisponibilidad siendo menos del 100%. Ahora, si usted le inyecta directamente sobre vía venosa, teniendo en cuenta que la definición de biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que llega al torrente sanguíneo, pues en ese caso particular la biodisponibilidad es 100%. Es el primer concepto. El segundo, no se tienen que saber la fórmula. No es importante que se la sepan. Ahora, lo que sí es importante que se sepan es el concepto que está detrás de la fórmula, que se ve aquí en el gráfico. Fíjense,
¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Como siempre, E de la Y, E de la X. Aquí en pocas palabras lo que estamos viendo es cómo se altera la concentración plasmática de un fármaco a medida que pasa el tiempo, dependiendo de cuál haya sido la vía de administración. Mencionamos hace un momento que cuando usted la da intravenosa, la biodisponibilidad literalmente es 100%. Entonces, la concentración en el plasma, cuando usted da un fármaco vía intravenoso, es muy superior a darlo vía oral, sencillamente porque usted lo está metiendo todo para la sangre de una vez. No hay que absorberlo. Y ahí comienza a redistribuirse. La biodisponibilidad es 100%. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que a medida que pasa el tiempo, las concentraciones de la droga en plasma, cuando usted la da vía intravenosa, bajan de manera paulatina hasta que desaparecen, hasta que se elimina completamente el fármaco. Ahora, cuando nosotros damos el fármaco oral, como vemos acá, comienza a aparecer en sangre paulatinamente, alcanza un pico de concentración que sería este, y posteriormente se comienza a eliminar el fármaco y desaparece paulatinamente, va disminuyendo su concentración hasta que desaparece la concentración del fármaco en sangre. Ahora lo que estamos viendo acá es que el pico oral es muy por debajo que el pico de concentración cuando se da intravenoso. Y tiene sentido porque tú tienes que, primero, tienes que darlo por la boca. Es más lento. Tienes que esperar a que se absorba. En el proceso de absorción se modifica en el tracto gastrointestinal, parte en el hígado también, se pierde en el camino fármaco. Hay menos aprovechamiento. Técnicamente lo que ustedes están viendo acá. Si bien es cierto que la fórmula no la van a necesitar, o sea, no es necesario que se la aprendan así, como dicen, que la tengan ahí en la cabeza. Sí es importante que tengan una idea de cómo se saca la biodisponibilidad. Y lo que ustedes están viendo acá es un índice entre la multiplicación de los factores relacionados. Por ejemplo, AUC es area under curve. Area under curve. Significa que la área que está comprendida acá, coloreada, por la dosis intravenosa, entre lo mismo pero contrario, o sea, el área comprendida sería esta. El área comprendida entre la dosis del mismo fármaco intravenosa por la dosis oral te da la biodisponibilidad. El concepto sí es importante. El área debajo de la curva de cada cual por la dosis de la otra vía, eso te da la biodisponibilidad. Sencillo como eso. Miren, volume distribution sí es un concepto bien importante. De hecho, vamos a hacerlo así. Volume distribution. Esta fórmula sí tienen que aprendérsela desde ya. Y como están viendo, es sencillamente un ratio de la cantidad de fármaco que hay en el cuerpo, o sea, cuánto usted dio, versus la concentración plasmática. ¿Por qué volumen de distribución es un concepto importante? Porque cuando nosotros hacemos el cálculo de volume distribution, a veces pasan cositas curiosas. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a poner varios ejemplos. El primero, vamos a decir que usted dio 150, vamos a decir 250 miligramos de hidrocortisona.
Y cuando usted mide usted lo dio vía oral o vía intravenosa, cualquiera, el que más le guste. Pero usted dio el fármaco y, qué sé yo, 15 minutos después, usted toma una muestra de sangre y mide la concentración de sangre del fármaco que usted dio. Y cuando usted toma la muestra de sangre, ve que la concentración en plasma fue de 2,5 miligramos. Y de hecho, para facilitarlo, vamos a poner vía intravenosa, ni siquiera oral, porque cuando hablamos de vía oral decimos que se pierde de camino por ahí. Vamos a decir que usted inyectó directamente en una vena 50 miligramos de desametasona. Y un par de minutos después, usted tomó una muestra de sangre, buscó los niveles de dexametasona y vio que eran 2,5. Entonces, 50 entre 2,5 es igual a 10. ¿10 qué? 10 litros. Así que se mide el volumen de distribución. Volumen de distribución. Volumen. 10 litros. Entonces, la primera pregunta que viene es, ven acá. ¿No se supone que alrededor de 3,5 litros de sangre que hay? ¿Cómo va a ser que la concentración del fármaco se diluyó en alrededor de 10 litros? Si lo dimos por vía sanguínea y en sangre, alrededor de 3,5 litros. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el concepto de volumen de distribución lo que nos permite a nosotros entender es de qué manera se esparce un medicamento dependiendo de sus cualidades físico-químicas. Sustancias que son pequeñas, sustancias que son hidrofóbicas, tienen la tendencia de salir del compartimento vascular e irse a otro compartimento, vamos a decir tejido graso, sistema nervioso central, de acumularse en otros tejidos fuera de la sangre. Por ende, su concentración sanguínea disminuye drásticamente y nos da volúmenes de distribuciones que parecen irracionales frente a donde se supone que están diluidos, que es el compartimento sanguíneo. Entonces, cada vez que ustedes vean un volumen de distribución alto, eso significa que el fármaco sale del compartimento vascular y se va a otros tejidos, se distribuye en otros tejidos. Por ende, lo contrario sería que mientras menor es el volumen de distribución, más fármaco se queda dentro del compartimento vascular. Y regularmente eso se traduce a sustancias que son hidrofílicas, teniendo en cuenta que el 90-95% de la sangre es agua, de que son sustancias grandes que no pueden salir del compartimento vascular o que son sustancias que tienen la capacidad de unirse fuertemente a proteínas como albúmina que se encuentran en la sangre. Volumen de distribución baja significa que la mayor parte de la cantidad del fármaco se queda en sangre. Características hidrofílicas son sustancias grandes que no pueden salir fácilmente del compartimento vascular o se unen de manera alta. Tienen gran afinidad por proteínas plasmáticas. Todo lo contrario, volumen de distribución alto. Eso es lo que ustedes ven aquí. Como ven, diferentes tipos de características, tanto como dije, tamaño y cualidades químicas, si son hidrofílicas, hidrofóbicas, determinan el volumen de distribución y determinan para dónde se van. Por ejemplo, miren acá, volumen de distribución bajo, todo se queda en el compartimento intravascular. Volumen de distribuciones alto, se van para los otros tejidos. Lo que nos permite este concepto es entender, medir y entender, como mencioné. Hay de hecho algunos fármacos que son, como por ejemplo Propofol,
El volumen de distribución de Propofol, si no me recuerdo, es como 45 litros. Y tú dices, ven acá, pero y esta vaina. Yo creo que nosotros no tenemos 45 litros bien. Y nuevamente, volumen de distribución, como ven, es un concepto farmacológico importante. Preguntas sobre volumen de distribución. Tienen que saberse la fórmula. Aquí sí hay que saberse la fórmula. Sí le ponen a calcular. Y de hecho, tienen que tener un cuidadito con estas fórmulas. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que volume distribution es literalmente la cantidad que da entre la concentración plasmática. O sea, es eh, cuántos gramos, miligramos usted da de un fármaco versus las concentraciones en plasma que se desarrollan. ¿Por qué es importante aprenderse la fórmula? No solamente porque lo van a poner a calcular volumen de distribución, sino porque en algunas ocasiones le van a poner a hacer cálculos que son derivados de acá, que por suerte son cosas sencillas, pero que hay que, pues, primero esperarse y segundo, saber. Por ejemplo, usted lo pueden a poner a calcular cuál es la concentración en plasma de un fármaco y lo que le dan es el volumen de distribución y la cantidad de fármaco. Y ahí entonces sería, si usted despeja, que la concentración plasmática es igual a la multiplicación de los predecesores. El punto es que tienen que tener un buen manejo de este asuntito porque los ponen a calcular, por ejemplo, vamos a decir que te ponen a calcular la cantidad de fármaco en el bari. ¿Cuánto fue que se dio? Bueno, sencillamente despejas, pasas la concentración plasmática al otro lado, aquí está dividiendo, de este lado entonces pasa multiplicando, entonces la concentración plasmática por volumen de distribución es igual a la cantidad total de fármaco. O sea, lo que digo es que no siempre le van a pedir volumen de distribución, sino que a veces le van a preguntar qué cantidad de fármaco hay o cuál es la concentración esperada eh, en sangre. So, hay que tener pendiente la fórmula y poder despejarla. Pero luego de eso no es algo mayor. Esto lo vamos a ver en renal. Miren, vida media. Esto sí es bien importante. Nosotros vamos a ver que hay dos tipos de kinetics, dos tipos de cinética cuando hablamos de eliminación de fármaco. Está first order kinetics y está zero order kinetics. Cuando nosotros nos referimos principalmente a first order kinetics, vamos a encontrar un término que es vida media. Esta es la fórmula que van a utilizar. Y para su bienestar emocional, regularmente, o de hecho yo puedo asegurarle de que todas las preguntas que le van a salir referente a vida media van a ser de first order kinetics. Aquí no lo ponen a calcular de zero order kinetics. Miren, vida media. Vida media es un concepto. No había un gráfico. Bueno, miren acá. Vamos a hablar de eso. Miren, vida media es lo siguiente. Half-life. Miren, vida media es el tiempo que le toma al organismo eliminar la mitad del fármaco administrado. Si te dio 100 miligramos, vamos a decir que luego de 2 horas usted tiene solamente una concentración del fármaco de 50 miligramos. Entonces la vida media de ese fármaco es 2 horas. 2 horas. ¿Por qué es importante el concepto de vida media? Primero, mira, tiene una fórmula para calcular. Segundo, dependiendo del tipo de kinetics, hay consideraciones en cuanto a
la vida media. Tienen que saber que regularmente la aplicación más común que van a ver de Half-Life está relacionada a otro concepto llamado Steady State. Steady State se refiere a cuántas dosis de un fármaco yo debo de dar para que éste se mantenga en concentraciones constantes farmacológicas sanguíneas. Y si bien es cierto, Half-Life es un concepto de eliminación, se relaciona directamente a, como mencioné, cuántas dosis regularmente hay que dar para tú alcanzar una, véanlo de esta manera. Vamos a decir que yo comienzo a dar un fármaco, se eleva la concentración y luego baja. Entonces, esto que pasó aquí es la primera vida media. Posteriormente, vuelvo a dar el fármaco, aumenta su concentración y cae. Lo mismo se repite, lo mismo se repite, lo mismo se repite. Regularmente toma de 4 o 5 vidas medias para un fármaco llegar a un punto donde pase lo siguiente. 1, 2, 3, 4. Regularmente toma 4 o 5 vidas medias llegar a un punto donde pase esto. Donde las concentraciones de fármaco a medida que pasa el tiempo son estables, dejan de ser waning, dejan de ser de subir y bajar, sino que se mantienen de manera estable. Regularmente pasa esto. Sobre todo cuando son vías, tú sabes, ahora lo que sea que no sea inyectado. Porque inyectado tú puedes dar una infusión y mantenerla de manera directa. Ahora, no siempre nosotros tenemos el tiempo para esperar varias vidas medias para tener un efecto farmacológico. A veces tú lo necesitas rápido. Y ahí nosotros vamos a ver otro concepto, bueno, está aquí, está allá abajo, que se llama loading dose, que nos permite pasar este proceso y llegar de una vez al steady state. So, esto, déjenmelo ahí, que lo vamos a abordar ahora cuando hablemos de eliminación. La fórmula es bien importante acá. También tienen que aprendérsela así. Regularmente ponen a calcular vida media. Miren acá. Loading dose y maintenance dose. Miren, como le mencioné hace un momentito, no siempre usted tiene el tiempo para esperar a que pasen varias vidas medias del fármaco para usted poder tener una concentración estable del mismo y obtener el efecto farmacológico. A veces usted necesita sencillamente ese efecto rápido. Un ejemplo clásico de loading dose es con faringomidalita hidroxicósica. Para personas que son alérgicas a penicilina, bueno, ustedes saben que el tratamiento de penicilina es un fuetazo ya. Y no hay que broma después de eso. Ahora, si una persona es alérgica a penicilina, el tratamiento de segunda línea es acitromicina. Y el esquema es el siguiente. Tú inicias el tratamiento con 1 gramo de acitromicina y posterior a eso tú duras 3 días tomando dosis de 500 gramos. Entonces, la primera dosis fue mayor que las dosis subsecuentes. Lo que nos permite esa primera dosis alta es entrar en el steady state sin tener que pasar por los ciclos de vida media. Y a esa dosis inicial alta es lo que se llama loading dose. Loading dose. Tienen que saberse las fórmulas. Loading dose. Entonces, loading dose lo que me permite a mí es bypassar las 4 o 5 vidas medias que me requiere
llegar al steady state. Ahora, luego hay algo que se llama maintenance dose, que es lo que que es la dosis que me permite a mí mantener ese steady state a través del tiempo. Nuevamente, por suerte, estas fórmulas son planas. Aquí si no, ustedes no lo van a embromar mucho. Son fórmulas que tienen que aprenderse a sí mismos, que lo van a poner a calcular. Como les había mencionado, una de las cosas más importantes de acá es que a diferencia de las otras fórmulas que nosotros vamos a ver, sí es importante que manejen la relación que existe entre cada uno de los componentes. Por ejemplo, si nosotros agarramos la fórmula de, vamos a agarrar ambas. Yo me refiero con manejar las reacciones. Por ejemplo, ya nosotros vimos que F, nosotros lo vemos aquí arriba, ¿verdad? Que es biodisponibilidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el loading dose es inversamente proporcional a la biodisponibilidad, significando que mientras más alta sea la biodisponibilidad de un fármaco, menos tenemos que administrar para alcanzar el steady state. Y tiene sentido, porque al final lo que a ti te interesa es, con el loading dose, llegar a una concentración plasmática elevada y que se mantenga a través del tiempo. Por ende, mientras más biodisponibilidad haya, más fácil es llegar al steady state. Por ende, menos fármaco tenemos que dar. Recuerden que la biodisponibilidad se mide en porcentaje y repitiendo, es la cantidad de fármaco que luego de ser administrada llega al torrente sanguíneo. Significa que si usted dio 500 miligramos, por ejemplo, de amoxicilina oral y 15 minutos después, 15, 20 minutos después, usted toma las concentraciones de amoxicilina en sangre y usted ve que aparecen 250 miligramos, eso significa que la biodisponibilidad es 50%. Porque del 100% que usted dio, solamente aparece en sangre la mitad. Entonces, a mayor biodisponibilidad de una droga, menor el loading dose. Ñam, 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 ñam. Ñam, déjame ver si aquí veo alguna otra cosa. Mm, mm. Sí, yo creo que realmente, yo creo que realmente eso es lo más importante de aquí. Quizás lo que hay que aclarar es lo siguiente. Miren, volume distribution, ya nosotros vimos. Biodisponibilidad. CP se refiere a la concentración plasmática que te interesa alcanzar. Clearance, y aquí nosotros vimos, estaba T, intervalo. Miren. Hay otra cosa que tienen que tener cuidado acá. Por ejemplo, cuando hay fórmulas compuestas, puede ser que en algún que otro momento a ustedes lo pongan a calcular loading dose, pero en la pregunta no le den volume distribution, sino que le den la concentración del fármaco y la concentración sanguínea del mismo. So, significando que usted primero tiene que calcular el volume distribution y lo que le dé ahí, pues traerlo acá para calcular el loading dose, por si acaso. O sea, son fórmulas donde una fórmula depende de otra. En renal, como le dije, vamos a hablar un poquito de clearance. Y, y ya. Ñam, 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 ñam. ¿Alguna pregunta de por acá? Y por suerte, como le dije, las fórmulas de acá, a excepción de volume distribution, tienden a ser super straightforward. O sea, no le van a poner cosas raras, cosas de otro sitio, nada de eso.
lo ponen a calcular directa. Como le dije, aquí sí tienen que tener cuidadito ese de cuando encuentran fórmulas que son dependientes, de que le pueden poner primero a calcular algo y después secundariamente, pues, em, el segundo componente. Miren, nosotros sabemos que en el hígado principalmente, las, los fármacos surgen algunas modificaciones. ¿Qué es importante que sepan acá? Que puedan identificar cuáles son las diferentes reacciones que pertenecen a cada fase del metabolismo de fármacos que son lipofílicos. Regularmente, el hígado lo que trata es de tomar los fármacos lipofílicos y transformarlo en sustancias polares, o sea, en sustancias que son hidrofílicas para facilitar su eliminación a nivel renal. Lo que regularmente más preguntan acá son cuáles son los tipos de modificaciones según la fase de metabolismo de drogas lipofílicas, que yo les recomiendo que hagan aquí, que no se compliquen la vida. Y agarre y diga, "Ah, miren, las reacciones de fase 1 son reducción, oxidación, hidrolysis. Todas las otras son fase 2. Sencillo como es. Ahora, de manera general, también pueden hacer el siguiente acercamiento, que es el que personalmente yo uso. En reacción 1, nosotros modificamos directamente el fármaco. En la fase 2, nosotros agregamos sustancias terceras. O sea, aquí usted modifica la estructura de base, aquí usted agrega otras sustancias. Sí, suelen preguntar, por ejemplo, de que cuáles de las siguientes reacciones equivaldría a una modificación de fase 1, fase 2 de tal fármaco. Mm, 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 mm. Miren aquí, miren, oigan bien. En algunos casos, siendo bien particular el Zero Order Kinetics, usted va a tener que tener mucho cuidado. Miren, Zero Order Kinetics. ¿Dónde está esto? Esto no lo necesita por ahora. Oigan bien, si no me recuerdo, fenitoína, alcohol, cetanol y aspirina. Era pi, bueno, PA. Eh, pi. Estos fármacos siempre tienen que tenerlo pendiente porque su vía de eliminación es zero order kinetics. La gran mayoría de los fármacos son first order kinetics. Lo que nos permite a nosotros entender qué es lo que pasa aquí es pues la comparación de cada uno de los kinetics. Aquí sencillamente estamos viendo es cuáles son los patrones de eliminación de los fármacos dependiendo de cómo sea realizada. Miren acá, concentración de droga en plasma, tiempo. Lo que nosotros estamos viendo acá es que a medida que pasa el tiempo, siempre y cuando nos sigamos administrando la sustancia en cuestión, lo normal es que la concentración del mismo vaya siendo eliminado. En caso de que sean sustancias lipofílicas, como vimos anteriormente, parte importante de la eliminación es convertir las sustancias eh, hidrofílicas. En caso de que ya tengan propiedades hidrofílicas, sencillamente se eliminan por lo general de manera renal directa. Cuando nosotros entonces hablamos de eliminación de algunos fármacos, es importante saber o tener pendiente cuáles son las características químicas del mismo, porque eso nos permite a nosotros hacer ajustes cuando hablamos de, por ejemplo, loading dose o ahora cuando hablamos de eliminación. Siempre que usted tenga una droga que se elimine
preferencialmente por una vía y haya problemas con ese órgano, hay consideraciones. Por ejemplo, si usted va a dar loading dose de insulina se elimina a través de vía renal, a través de un complejo enzimático llamado insulinasas. Por ende, pacientes que son nefrópatas y diabéticos requieren dosis menores de insulina que los pacientes diabéticos sin nefropatía. Entonces, cuando se trata de eliminación, de transformación, de mantener concentraciones de fármacos en sangre, es bien importante considerar por dónde se elimina, qué tipo de eliminación tiene el fármaco y cuáles son los órganos que intervienen en este proceso. Porque o van a hacer que el proceso tome más tiempo o lo van a hacer susceptible a toxicidad. Y eso pues naturalmente tiene consideraciones a la hora de hacer el cálculo de dosis. Entonces, Zero Order Kinetics, fenitoína. Cada vez que le hablen de fenitoína, de eliminación de fenitoína, aspirina, etanol, Zero Order Kinetics. Como ustedes ven acá, si bien es cierto, vemos el mismo patrón donde a medida que pasa el tiempo disminuyen las cantidades eh, plasmáticas del fármaco en cuestión, los gráficos son distintos. Miren, aquí va disminuyendo de manera paulatina, aquí también, pero hay diferencias. Primera diferencia. Cuando nosotros hablamos de First Order Kinetics, lo que estamos viendo es, primero, los intervalos de tiempo entre vidas medias son iguales. Primera vida media, un cuadrito. Segunda vida media, un cuadrito. Tercera vida media, un cuadrito. Las vidas medias se mantienen. Segundo, en cada vida media lo que nosotros eliminamos, como vemos acá, es una fracción. ¿Cuál es el patrón que estamos viendo acá? Que por cada vida media se elimina la mitad del total del fármaco. Por ejemplo, aquí había concentraciones de 4. Ah, mira, después de la primera vida media se eliminó la mitad. O sea, habían 4, ahora quedan 2. Por ende, se eliminaron 2. Ahora, en la siguiente vida media, tenemos 2 todavía en sangre. Pues, si estamos eliminando en base a proporción, en la siguiente vida media vuelve y se elimina la mitad. En la siguiente vida media vuelve y se elimina la mitad. Que de hecho yo siempre me he quejado porque esto debería ir así. Porque si tú lo das a mitad significa que se eliminó menos. Pero en fin, así es como debería ir. Así. Entonces, en First Order Kinetics, las vidas medias son estables, se dan en intervalos de tiempo determinados y regularmente lo que hacemos es eliminar fracciones. En este caso, lo que eliminamos fue por cada vida media la mitad del fármaco disponible, significando que mientras más fármaco hay disponible, más eliminamos por vida media, por ejemplo. Vamos a imaginarnos que en vez de 4 lo que hay es 8. Entonces significa que en la primera vida media, en vez de yo eliminar 2, como pasó al principio, eliminé 4. Luego eliminé 2. Luego eliminé 1. Y seguiría esto por ahí, hasta que desaparece el fármaco. A mayor cantidad de fármaco, mayor se elimina por unidad de tiempo. En pocas palabras, eso fue lo de Kinetics. ¿Entienden qué es lo que está pasando aquí? ¿Alguna pregunta de First Order Kinetics? ¿Entendieron el patrón? Y nuevamente, cada vez que usted le hablan de eliminación de un fármaco, es así. A menos que le estén hablando de las 3 excepciones que hablamos. Ahora, si usted no se acuerda,
Váyase por First Order Kinetics, porque es sencillamente el más común. Pero de esto no se le puede olvidar a ustedes, porque son, pues, pocos fármacos. Ahora, si no hay dudas, ¿verdad? Aquí. Si pasamos a Zero Order Kinetics, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Primero, aquí lo que nosotros estamos viendo es que por vidas medias, yo elimino la misma cantidad de fármaco. Aquí, como yo estaba eliminando, aquí yo elimino amounts, aquí yo elimino fracciones. Y de hecho, eso es algo que yo utilizo mucho para acordarme. AF. A va primero que F. 0, 1. 0, A va primero que F. Amounts, fracciones. Me sirve mucho. Entonces, en Zero Order Kinetics, como vemos, por cada vida media se elimina la misma cantidad de fármaco. Aquí la cantidad de fármaco depende de qué concentración haya. Aquí no. Ahora, vamos a ponerlo aquí. Las concentraciones de eliminación son K constantes. Aquí las concentraciones de eliminación son fracciones. O sea, que mientras más alta la concentración, eso es igual a más se elimina y viceversa. Aquí no importa la concentración, siempre se elimina lo mismo por vida media. Acá, las vidas medias son constantes. Acá lo que estamos viendo es que la vida media se modifica dependiendo de la concentración del fármaco a eliminar. El patrón que estamos viendo acá es que mientras más fármaco eliminamos, más disminuye la vida media. Vida media constante, se eliminan fracciones. Aquí la cantidad es constante, pero la vida media se va haciendo más pequeña dependiendo de cuánto fármaco quede remanente. Más fármaco, más vida media, aunque se esté eliminando la misma cantidad. Esas son las características que hay entre Zero Order Kinetics y First Order Kinetics. Como ven, hay similitudes y diferencias. Y es importante tener eso en la punta de la lengua. Porque ya de ahora en adelante ustedes pueden identificar cuáles son las implicaciones que tienen los diferentes tipos de kinetics. Ya de ahora en adelante, de que nosotros mencionemos, hablemos, mira, Zero Order Kinetics, ya ustedes saben que la eliminación por vida media es constante, pero la vida media sí se modifica dependiendo de la contracción, de la concentración de fármaco disponible. Lo contrario pasa en First Order Kinetics. La vida media es constante, pero la cantidad de fármaco por unidad de tiempo es distinta dependiendo de la concentración total de fármaco disponible. Preguntas con los kinetics. Pregunten y yo me asusto cuando no me preguntan. Porque fármaco, o sea, estos conceptos, tanto de inhibición enzimática como los kinetics, realmente son, o sea, no creo que sean cosas de que guay. Pero sí, al principio puede ser como medio raro. ¿Y qué le dio Yo más? ya, tú mañana puedes traer preguntas o casos con esos ejercicios de esas cosas. Yo lo voy a traer, pero adivina qué, no mañana. ¿Por qué? Porque hay un pequeño problema. Si yo agarro ahora, ahí llegó. El problema con yo comenzar a traer preguntas ahora es que todo el mundo se lo va a saber. Y uno de los grandes, porque lo acabamos de ver, y uno de los, y lo que realmente determina si tú te comprendiste algo, es si tú puedes mantener ese conocimiento en periodos de tiempo. Entonces,
Hoy yo no lo voy a hacer, mañana tampoco. Pero yo sí les aseguro que posiblemente bueno, ni le voy a decir porque entonces lo revisen. Entonces, no se preocupen, yo voy a sacar estos casos y estas preguntas cuando ustedes menos se lo esperen. Lo mismo que con los árboles genealógicos de genética, con el cálculo con, de consejería genética. De hecho, deberíamos hacer una hora de eso, que es un momento bien inesperado como me gusta. Yo voy a hacer esto, miren. Y bueno, para que sepan, así mismo va a ser con estos problemas. Yo aburrí un día, voy a sacar una cosa de esta y ustedes van a tener que resolver su vida. Me ha servido más. Vamos a hacer esto. Vamos a poner que aquí salió un varón, una hembra, otro varón, y que este se casó y que tuvo 2 hijos, y que este se casó con una mujer y adoptaron a un muchacho, y que este se casó con una mujer y tuvieron un hijo y una hija. Está bien. Déjame agarrar esto, copiarlo. Entonces, vamos a poner varios casos. El primer caso sería el siguiente. Vamos a poner... sería este. Sería este. Ah, no. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver este. Y lo otro que haríamos sería esto perfectamente. Vamos a agregar algo acá. Que sería que esta se va a casar con un señor. Posteriormente se casa con un señor. Y tiene 2 hijos también. Una hembra y un varón. Y aquí. Ok. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, le voy a dar un 30 segundos. ¿Qué tipo de herencia es esto? Ah, pero ya. Zacatá. Ok. Ahora, Lara, pregunta mía. Si esto es X-linked recessive, ¿qué falta aquí por representar? Pues una transmisión de varón a varón. No, y eso está, o sea, ¿qué falta por? Vamos a ponerlo así. No, mentira, que no existe male to male transmission. Okay. Ok, entonces, algo que nosotros estamos viendo aquí es que la mayoría de los afectados son hombres, ¿verdad? Y también estamos viendo que regularmente los hijos de padres afectados no tienen la patología. Entonces, ¿qué otra cosa vemos aquí que es sugestivo a X-linked recessive? ¿Y qué cosas faltan representar? Emily, grita. Que es recesivo porque las hembras no presentan la patología. Ok, entonces, ¿quiénes serían aquí los carriers? Exacto, las mujeres. ¿Pero cuáles de aquí? ¿Cómo de cuáles? O sea... ¿Cuáles de aquí? La primera.
de la primera generación. Ajá, la abuela. Porque ya luego, porque como no es, la mujer es carrier, sería la primera, los otros que tienen la patología en sí, como no es male to male, no, o sea, sí tienen, pero no transmiten a otros. Entonces, por eso, en la tercera generación no lo tienen. En la tercera generación sí se ve el patrón en el padre que le transmite la enfermedad a la hija y por eso su hijo sale con la enfermedad porque las mujeres tienen el gen Ah, sí, tienes razón. que tienen la enfermedad. Sí, sí, sí. Bien. Los padres le pasan a las hijas le pasan a los varones, pero los varones no le pasan a los varones. Entonces sería carrier, sería carrier, porque no tiene no presenta la patología, pero está transmitiendo. Lo mismo pasa acá. Ahora, ¿y el estatus de esta señorita? ¿Cuál sería? No salió afectado. Oh, pero ella tampoco. Ni ella. El niño es adoptado porque son dos mujeres, es una pareja de lesbianas. Ah, mira. Caso de la vida real. Entonces, ¿qué pasa con esta señora? ¿Cuál es el estatus de Ella ella? probablemente es carrier también. Que es probablemente carrier. ¿Por qué tú dices eso? ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona sea carrier? ¿Cuál es la probabilidad? Resuelvan su vida ahí. No es de un 50% de probabilidad. Yo no sé, calculen durísimo ahí. Hagan su cálculo ahí. Es un 50%, como dice. Es un 50% de probabilidad de que ella tenga la enfermedad, por tanto ella es carrier. La pregunta es, ¿ustedes lo calcularon? O sea, ustedes hicieron su cuadrito, ese es mi gran pregunta. Sí, yo lo calculé 50%. Ah, ok. ¿Por qué yo le digo que hicieron el cuadrito? Miren, le voy a dar un consejo muy grande. De boca, sobre todo si usted está en el examen, por más estúpida que parezca la pregunta, miren, si es 2 más 2 que dice, agarren la calculadora y sumen 2 más 2 y asegúrense que sea 4. No saque preguntas de probabilidad, por más tonta que parezca de la boca. No les recomiendo que haga eso, no se confíe en el examen. Yo me imagino que no va a pasar, pero por si acaso. Por más tonto que sea, haga su cuadrito, pendejo, por ahí. No les recomiendo que asuman absolutamente nada, por más fácil que se vea la pregunta. Siempre calculen. Siempre, 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 siempre. Sí, 50%. Entonces, cuando ustedes se encuentran con este tipo de preguntas, usted no puede decir que es carrier ni puede decir que es sana. Usted puede hablar de probabilidades. Tiene un 50% de probabilidad tanto de ser sana, o sea, de no tener la mutación, de no haber heredado la mutación, como el 50% de haber heredado el gen mutado. Bien, ahí no se habla de qué puede hacer, se habla de probabilidad. No sabemos hasta que se haga un estudio genético, obviamente. Ok. ¿Y este qué sería? Vamos a ver, sería esta. ¿Y eso qué sería? Puede ser X-linked dominance porque se ven afectados tantos hombres como mujeres. Vamos a ver, X-linked dominant.
Ok. Si fuera X-linked, ¿por qué yo sé que no es X-linked dominant? Yamile. Emily, ¿por qué yo sé que no es X-linked dominant? Porque, o sea, se hubieran afectado, por ejemplo, en la primera generación, se hubiera alguien afectado. Exacto, porque es dominante. Si es dominante, si eres tú que transmite, te embromado. Si eres tú que transmite, te embromado. So, no es X-linked dominant. Yo creo que autosómico recesivo, no sé. Oh, ¿y dónde está el salto de generaciones? Aquí. Dice que una enfermedad que viene por ahí arriba. Sí. Bueno, es una probabilidad, pero aquí hay algo más que parece que se le está pasando a ustedes. Es probable, pero no es, porque aquí hay algo que no está en recessive y es algo que es un patrón, más que un hallazgo, es un patrón. Yo te voy a decir que yo luego que cuando tú preguntaste por qué no era X-linked dominant, debió de haberse afectado porque, o sea, se deben de afectar todas las generaciones siguientes y en la segunda generación de la primera, o sea, de esta generación que está con el varón, no se afectó la hija. Entonces ya yo por eso descarté yo misma luego de que no era X-linked dominant. Pero yo creo ahora que también que es autosómico recesivo porque los padres no se ven afectados a menos que tú no lo hayas dibujado o tú estés esperando que uno lo haga. No, no. Hay algo, miren, hay algo que se está pasando por alto y yo lo entiendo, por eso saqué esto. Miren, aquí hay algo bien interesante. Cada vez que ustedes vean un árbol genealógico, la primera pregunta que tienen que preguntar, o sea, lo primero que tienen que preguntarse, ¿qué patrón veo? Ah, mira, hay salto de generaciones. Tú puedes decir, ok, recesivo. Ahora, ¿qué otro tipo de herencia sufre saltos generacionales? X-linked recessive. Ahora, yo estoy viendo que aquí aparecen mujeres afectadas sin padres afectados. Entonces, eso me descarta X-linked recessive, ¿verdad? X-linked dominant, ya lo descartamos. Entonces, ¿qué otra patología puede presentar un patrón parecido al de autosómico recesivo? ¿Qué otro tipo de enfermedad hay? O sea, ¿qué otro tipo de herencia hay? Mitocondrial. Eso iba a decir. Obviamente, mira que lo que nosotros estamos viendo aquí, los hijos Pero de padres no salen afectados y los hijos de madres salen afectados. ¿Qué ustedes me van a decir? Ven acá, pero aquí la mamá está bien. Ah, y heteroplasma, ¿y dónde lo dejan? ¿Se acuerdan que era heteroplasma? Pero mitocondrial no es que todos los hijos salen afectados. Y Y una hay unos que pregunta, no, o sea, son Emily, 3 hijos y hay unos que no. Emily, no, una eso no pregunta. es así. Una pregunta, Emily. ¿Qué era lo que se llamaba heteroplasma? ¿Qué era lo que nos permitía explicar heteroplasma? ¿Alguien se acuerda qué heteroplasmia? Ah, pues ahí está el fallo. Heteroplasma, nosotros habíamos dicho que era una característica especial de las enfermedades mitocondriales. ¿Qué nos permitía explicar esto? ¿Cómo es que esta señora está transmitiendo enfermedad mitocondrial, pero hay un hijo en la segunda generación que no está afectado? ¿Y por qué ella no está afectada? Recuerden que lo que determina si se presenta una enfermedad mitocondrial es la proporción de mitocondrias afectadas. Habíamos dicho que si una célula tiene, entre comillas, 10 mitocondrias y 6 estaban afectadas por la enfermedad mitocondrial, eso es igual a presentar la enfermedad. Ahora, si usted nada más tiene 2 de 10 afectadas, usted puede pasar la enfermedad perfectamente, pero no va a presentar la patología. Eso es heteroplasmia.
Bien, ¿cuándo usted debe sospechar de enfermedad mitocondrial con heteroplasmia? Cuando usted ve un patrón recesivo que no tiene sentido y donde claramente se ve que quien está transmitiendo, o queda claro que quien está transmitiendo es la madre. ¿Entienden? Recuerden que habíamos hablado de los modificantes, por ejemplo. Imagínense este otro caso. Por ejemplo, ¿qué es esto? Autosómico. ¿Cómo? Autosómico. Autosómico dominante. ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién más? Yo opino que es No, autosómico espérate. recesivo. Yo no sé. Déjame pensar bien. Yo no sé, yo no sé. Yo diría que X-linked dominante. Pero bueno, ¿Y qué pasó ahí entonces? Yo creo que es recesivo, autosómico recesivo, porque hay saltos de generación. Ok, entonces vamos a poner autosómico recesivo, vamos a poner X-linked dominant. Mira aquí, tú estás viendo que quien viene de la familia es un hombre. Y los hombres en X, independientemente sea dominant o recesivo, no le pasan patología ni a sus hijos. So, X, sabemos que no es ninguna de las X. No es ni dominante ni recesivo. Entonces lo que nos queda es o mitocondrial, o dominante, o recesivo. Entonces, ¿cómo podríamos descartar o afirmar que es recesivo? Una patología recesiva. No, de hecho. Se presenta en todas las generaciones. ¿Cuál? Recesivo, o sea, o dominante. ¿Qué? O sea, que no es recesivo porque se presenta en todas las generaciones. Pues no hay saltos generacionales, entonces no es autosómico recesivo. Es mitocondrial. no. ¿Por qué no? Porque ambos padres están afectados. Y en el caso del mitocondrial es solamente la madre. Eso no tiene que ver, porque tú puedes tener dos agraciados que este venga con su familia con enfermedad mitocondrial y está Bueno, también, y hayan decidido también. juntarse. Pero en el caso, hubo un salto generacional. ¿Cómo? Pero que en el caso hubo un salto generacional, pero también puede tenerlo Pero, de ¿y si es heteroplasmia heteroplasma. nuevamente? So, ¿cómo nosotros descartamos, Emily, que esto sea una patología mitocondrial? Si yo hago mi cuadro de Pune, van a salir al 100% afectados porque ambos padres lo están. Pero es que enfermedad mitocondrial no se calcula con PUNE. Oh. Yo pienso porque Mitocondrial es por transmisión de mitocondria. Eso es, ya de ahí para allá, no son otras probabilidades, no se calcula con PUNE. So, no. ¿Qué tú dices, Yamile? que yo pienso que ahí en el primer hijo está transmitiendo la enfermedad. Exacto, y los hombres no transmiten mitocondrias. Recuerden que se quedan afuera el esperma, solamente entra el centro acrocéntrico, solamente entra la punta, la cabeza. La cola se queda afuera con toda la mitocondria. Entonces, si nosotros estamos viendo que un hombre está transmitiendo la patología, no es mitocondrial. Entonces nos queda autosómico dominante. Entonces, ¿cómo nosotros explicamos que esto sea autosómico dominante? ¿Cómo nosotros explicamos este caso? ¿Cómo va a ser que dos padres que tienen patología dominante tienen un hijo que no presenta la patología, pero puede transmitirla? ¿Cómo nosotros explicamos eso? Penetrancia incompleta.
¿Alguien recuerda lo que es penetrancia? No. Que no todos los individuos en sí van con el genotipo mutante, van a presentar el fenotipo mutante. Pero lo que ustedes están viendo ahí, todo el mundo está jodido o dominante. Él no tiene la patología, pero la transmitió. So, penetrancia incompleta. ¿Por qué yo estoy trayendo estos casos salvajes, raros y atípicos? Porque son cosas que les pueden salir. Como ustedes se acaban de dar cuenta, siempre vamos a encontrar hallazgos que nos permiten sospechar de cuál puede ser el patrón. Hay cosas que sencillamente no van. Mitocondrial, ya sabemos que no. X, ya sabemos que no, porque hay un hombre transmitiendo. Recessive, no es común que recessive todo el mundo esté embromado. So, no. Entonces no queda dominante. Ahora, encontramos un caso particular dentro de dominante que se sale de lo típico, pero podemos explicarlo por otro fenómeno genético. So, ¿cuál es la moraleja? Cuando ustedes se enfrenten a un árbol genealógico, tienen que, en vez de usted buscar qué tipo de herencia es, analice el cuadro y busque qué no es. Yo le dije que aquí las preguntas de este examen, usted no va a leer la pregunta a buscar respuesta, usted descarta y se descarta con criterio. Y luego, cuando usted se queda con la respuesta que es más likely de todas, o sencillamente cuando usted ha descartado todas las otras, entonces usted analiza de los casos particulares atípicos que se pueden presentar ahí. Porque la intención no es embromar, no es molestar, no es presentarle cosas que ustedes van a ver y que van a tener que lidiar con eso. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a la respuesta? Con criterios, descartando por qué no puede ser esta, por qué no pueden ser. Y luego buscamos lo que nos explicaba el caso atípico. Recuerden que tienen que considerar los modificantes en todo momento, porque son cosas que le pueden salir. Y espérenlo sentado. Heteroplasmia, penetrancia, mutaciones de nuevo, son cosas que tiene que pensar usted. Que no van a estar aquí, no le van a decir, mira, este tiene, no le van a decir aquí que mira, este tiene el genotipo. Por ejemplo, nosotros vimos que con Marfan puede pasar esto. Un salto de generaciones. Y es algo atípico para autosómica dominante. Bueno, pero puede pasar. Y estos casos son los que ustedes tienen que esperar. Porque para usted responderlo como vio, usted tiene que saber bien, no solo qué es autosómico dominante, sino qué son los otros, por qué lo descartamos y cuáles son los modificantes de autosómico dominante. Son las preguntas favoritas del STEM. Entonces, ¿es difícil? No. Yo no considero que sea difícil. ¿Qué sí requiere? Que usted se guaye durísimo. Primero, ¿verdad? Que conozca el escenario y que aprenda a tener este tipo de abordaje. Por eso es que cada vez que ustedes me dan una respuesta, yo le digo, ¿por qué dices eso? ¿Cuál es tu criterio? O le digo, o le pongo un escenario, ven acá, pero si es eso, ¿por qué entonces esto está aquí? Por eso es que le digo, aquí, siempre que usted diga una respuesta o siempre que usted piense que puede hacer algo, la segunda pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿por qué yo estoy pensando esto? ¿Fue lo primero que me salió? ¿Es lo que creo? No tengo idea y estoy diciendo algo. ¿O realmente yo tengo algún criterio para decir, es esto sobre esto? Ese es el caso. Pues perfecto. Puedo explicar por qué es y considerar, y no solamente explicar por qué es autosómico dominante aquí, sino por qué los otros no lo son. ¿Qué vi acá para excluir? Sí, pues ya, asumo que la puse buena. Si no está este proceso de pensamiento atrás, aunque usted la haya puesto buena, está mala.
Porque esto es lo que hace que usted, este abordaje integral, donde nosotros de lo último que hablamos es de la respuesta, es lo que se requiere desarrollar para pasar el examen. Es tan sencillo como eso. Es conocer bien cada cosa, es saber cuáles son sus modificantes, cuáles son los criterios. Y como dije, aquí lo último que usted tiene que buscar es la respuesta. Descarte. Siempre hagan eso y no van a tener ningún problema. No van a caer en gancho, no van a poner la mala porque no consideraron algo. No van a tener problema. Pero si buscan respuesta de una vez, ahí no le puedo asegurar nada. Y como les mencioné ahorita también, eso es en general, tanto para genética como para cualquier cosa. Todas las cosas que le pongan que tengan que ver con números o algún tipo de proceso, use su calculadora, nada más por si acaso. Nada más por si acaso. Entonces, de esta misma manera que yo hice ahora con este asunto de genética, así yo voy haciendo con lo otro, de un momento a otro, como ustedes menos se lo esperen, estamos hablando de cardio, lo que sea. Ya agarro y salgo con una pregunta relacionada o pongo casos y los analizamos. ¿Por qué lo hago así? Porque si yo les aviso que algo de eso va a pasar, usted lo va a revisar y va a obtener un falso feedback de usted. Y nuevamente, a mí no me interesa que ustedes me digan las cosas bien ahora. Si me la dicen, ok, amén. Pero no es momento para estar buscando, como hemos hablado anteriormente, buenas respuestas. Es el momento de identificar qué problemas podemos tener, de si realmente entendimos algo cuando pasó ese momento y si no, pues identificar y darle el arreglo apropiado, que es revisar el tema. Y si surge cualquier duda, pues preguntar naturalmente. Y nuevamente, cuando usted puede hacer este tipo de acercamientos, luego de la exposición de un tema, es que usted puede decir, ok, me lo sé. Pero si usted acaba de leer el tema y se pone a hacer preguntas de eso, no es el mejor abordaje. Por eso es que no se recomienda que si usted está leyendo, por ejemplo, si estamos leyendo fármaco, no se ponga a hacer preguntas de fármaco porque usted la va a poner buena. Ahora usted está fresco, no haga eso. Eso no sirve. Eso es una falacia de que no, que me ayuda a fijar. Mentira. Mentira. O sea, no, eso no, al aprendizaje no funciona así. Eso es lo que uno cree. Pero como uno no es educador, como mismo, imagínense la gente por ahí que no son médicos, que dicen que si tú te bebes, no sé, un té de yo no sé qué, que te va a curar. Así mismo está hablando usted, pero en educación. Eso no funciona así. Y es uno de los errores más comunes. De la manera en la cual usted demuestra realmente que usted sabe es esto. Cuando usted le sale una pregunta que usted recientemente no ha leído y usted tiene la capacidad de hacer las abstracciones del lugar y las consideraciones. Ahí sí usted puede decir, ok, yo me sé esto. Ah, mira, me sé los criterios. Ah, mira, puedo identificar. Ah, mira, me acuerdo que cuáles son los conceptos que están alrededor. Heteroplasmia, penetrancia. Ah, mira, lo consideré. Así es que usted realmente demuestra si sabe o no sabe algo. Y nuevamente, en caso de que ese no sea el caso, no hay ningún problema. Usted está en el mejor momento para eso mismo, para quemarse durísimo en todo. Porque no solamente porque me tienen alrededor, sino porque usted sencillamente esto no es una pregunta de examen. Van a haber escenarios así. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que de ahora en adelante ya no queda en ese gancho. Ya tiene menos dudas. Ya ha visto los escenarios atípicos. Y eso pues es realmente lo que tiene más valor y lo que es más importante. Entonces, ¿alguna duda con Bueno, me imagino que también las dudas de esto van a ir saliendo a medida que ustedes reciban, revisen sobre todo y recibamos otros conocimientos. Miren, esto es un cáncer, léanme eso bien. Y aquí sí vamos a hablar de eficacia y potencia mañana. Todo claro entonces, todo bien. ¿No hay preguntas? Ok, déjenme parar esto. Como siempre, de que esto es